Nada. Ok. ¿Vemos tu desktop? ¿Se ve la presentación? Sí, gracias. Ok, vale. Muchas gracias por la invitación para dar por la invitación, para aceptarme esta charla. Voy a tratar de ser breve porque básicamente tengo poco tiempo. Les voy a hablar de cómo medir el incremento de, o sea, el alpha enhancement, está conectado con la charla anterior, el incremento de la abundancia relativa de elementos alfa respecto de elementos de Iron Peak, utilizando regiones H2 y utilizando los datos de Califa. Esta charla forma parte de una serie de artículos, en concreto un artículo que sacamos el año pasado, y en conjunto forma parte de la tesis doctoral de Carlos Espinosa, que me acaban de confirmar que va a defenderla en finales de la semana que viene. Bien, básicamente todos los elementos más pesados que el helio se forman en el interior de estrellas o en los procesos de la muerte de estas estrellas y se expelan al medio interestelar mediante o bien vientos estelares en menor intensidad, pero sobre todo cuando las estrellas mueren en forma de supernovas, ¿no? De tal forma que los elementos que se forman a partir de la cascada de los procesos alfa, como el oxígeno, el magnesio, el silicio, se forman en general a partir del colapso de supernovas de tipo core collapse, ¿no? Las supernovas que se forman por la muerte de estrellas muy masivas, las tipo 2, 1b, 1c, etcétera, etcétera. Y están directamente estos procesos de enriquecimiento de este tipo de elementos, en concreto del oxígeno, están totalmente relacionados con procesos de formación estelar, porque el proceso de formación estelar es donde se forman estas estrellas muy masivas y estas muy masivas se mueren muy rápido, entonces donde hay un proceso de formación estelar, rápidamente tienes un enriquecimiento producido por de este tipo de elementos. Sin embargo, los elementos de tipo de hierros, que forman a partir de otro tipo de procesos, como el hierro concretamente, estos no se polucionan, bueno, también se polucionan por este tipo de supernovas, pero sobre todo se producen por la supernova de tipo 1A, que son supernovas que se producen por el colapso de sistemas binarios y con rangos no están restringidos a rango de alta masa, sino de estrellas de baja masa intermedia, y hay un retraso enorme entre el proceso de formación estelar y el proceso de muerte por este tipo de supernovas y por tanto el proceso de enriquecimiento. Entonces hay dos relojes distintos asociados con la química, un reloj que nos indica que cuando hay enriquecimiento de elementos alfa, entonces hay procesos de formación estelar cercanos, y cuando hay enriquecimiento debido a hierro, tenemos un retraso por tanto, la comparación de estos dos tipos de elementos se ha utilizado clásicamente para medir las historias de formación estelar. Esto lo explica muy bien Maiolino y Manucci en un review reciente del cual he tomado estas gráficas que están viendo aquí. Entonces, en el caso del oxígeno, en cuanto tienes un brote de formación estelar, enriquece rápidamente. En el caso del hierro, enriqueces a una escala de tiempo mucho mayor. Y es por eso que el oxígeno y el hierro tienen relaciones distintas, por ejemplo, con la masa, ¿no? Mientras el oxígeno tiene una relación directa tanto con la masa como la densidad superficial de masa, una relación muy fina. En el caso de la metalicidad, que es básicamente lo que estamos viendo es el hierro, en el caso de las estrellas, no tienes una relación tan directa, sino que tienes básicamente una gradación en función de la edad de las poblaciones. Esto se ha explorado en la Vía Láctea utilizando espectros de estrellas individuales, por ejemplo con datos de Apogee, que ha estado hablando antes Leticia, y esta es la distribución que encontramos de abundancia relativa de elementos alfa respecto de hierro con respecto a la abundancia de hierro, y vemos que existe una caída, un gradiente negativo, pero sobre todo existe una gradación que tiene que ver con el momento en el que las estrellas se formaron. Estas curvas de aquí son modelos de evolución química parecidos a los que ha presentado Leticia anteriormente, en los cuales la edad de las poblaciones crece a lo largo del eje Y. También se ha estudiado de manera en galaxias, sobre todo para galaxias elípticas, porque para medir esto se utilizan en general las absorciones, y las absorciones son mucho más claras en las galaxias elípticas. Y básicamente, y no tienes contaminación muy fuerte por líneas de emisión, y lo que se encuentra con espectros integrados de toda una galaxia elíptica, este es un resultado de Jacob Balger y colaboradores, es la misma caída del alpha enhancement o de la abundancia relativa de elementos alfa fin del hierro que con respecto a la abundancia de hierro, y esta caída está relacionada con la edad de las poblaciones estelares. Mientras más vieja es la población estelar, más ha sido el incremento de alfa respecto a hierro.
Esto se ha interpretado desde hace ya mucho tiempo como una relación entre cómo de abrupta es la historia de formación estelar, cómo de rápido se formaron las estrellas en etapas tempranas, mientras más abrupta, más rápidamente se producciona con oxígeno y menos se producciona con hierro porque hay un retraso, como les he dicho anteriormente. Y en el caso de estrellas muy viejas, normalmente, o sea, formación estelar muy vieja, normalmente has tenido un brote de formación estelar intenso en el pasado y por tanto tienes un incremento del alfa enhancement. Entonces, la historia de formación estelar, la forma de la historia de formación estelar está directamente conectada con la distribución dentro de este diagrama. Eso es lo que quiero que se queden en la cabeza, ¿no? Entonces, también sabemos que la historia de formación estelar, la historia de enriquecimiento químico, es decir, cómo se incrementa la metalicidad de las estrellas dentro de las galaxias, que en este caso es hierro básicamente, esto depende tanto de la masa como de la morfología. Lo que estamos viendo aquí es un resultado reciente de Camps Fariña, de nuestro grupo, en el cual mostramos en estos paneles para distintos tipos morfológicos, cada panel es un tipo morfológico, cada color es una masa de las galaxias, y lo que estamos viendo en la parte superior, la historia de enriquecimiento químico, este es el loop back time, o sea, el Big Bang estaría aquí, ¿no? El tiempo actual estaría aquí, y vemos cómo para distintas masas se va incrementando el hierro, ¿no? en las estrellas, y cómo esto está relacionado con la historia de formación estelar, que viene aquí abajo, la tasa de formación estelar también en función del loop back time, y mientras más abrupta es la historia de formación estelar, más rápidamente se ha incrementado la cantidad de hierro, ¿no? Bueno, entonces la historia de evolutiva del hierro más o menos la tenemos fijada y vemos que las historias de formación estelar más abruptas suceden en galaxias más masivas y más early types, y las menos abruptas, más suaves, suceden en galaxias menos masivas y más late types. Bien, ¿qué sucede con el alpha enhancement? Pues el alpha enhancement, como he dicho, hay bastantes grupos que han estudiado este alpha enhancement o este incremento de la abundancia relativa de elementos alfa respecto al hierro en galaxias elípticas, en S0 en algunas, porque se entran dentro de las early types, pero en las galaxias espirales, pues prácticamente no estaba explorado por la dificultad intrínseca que tienen estas galaxias al tener líneas de emisión y contaminarte el espectro con estas líneas de emisión. Entonces nosotros lo que hicimos es utilizar esa línea de emisión como ventaja en vez de como problema para explorar de manera sistemática este alpha enhancement para distintos tipos morfológicos. Hicimos uso del muestreo CALIFA. CALIFA es un survey que ya terminó, por fin hemos terminado de las observaciones en enero de este año. Tenemos sí del orden de unas 1000 galaxias, buenas, de buena calidad, 900. Es un muestreo con espectroscopía de campo integral, en el cual hasta 2,5 radios efectivos tomamos espectros espacialmente resueltos. Esto quiere decir que cada punto de la galaxia obtenemos un espectro, como está ejemplificado aquí en el caso de esta galaxia. Y es un muestreo que cubre galaxias del universo cercano con muchos rangos morfológicos. Los colores muestran la distribución de CALIFA, el diagrama de tasa de formación estelar frente a masa. Está comparado con distribuciones de otras muestras, por ejemplo, los contornos o la distribución de Manga. Lo que estamos viendo es que tenemos tanto galaxias que forman estrellas, que son las típicas espirales que están a lo largo de esta secuencia principal, como galaxias retiradas. Básicamente cubrimos todos los tipos morfológicos y un rango de masas, excluyendo las enanas, de las cuales tenemos pocas, bastante amplio. Entonces tenemos un muestreo espacial del orden del kiloparsec, un poquito mejor que el kiloparsec, y vamos a utilizar estos datos. Lo que hacemos con estos datos es pasar a nuestro código de análisis, que se llama Py3D. Este código lo que hace es una síntesis de poblaciones estelares, que está representada por este modelo que representamos aquí, que nos va a proveer de la metalicidad de las poblaciones estelares, que básicamente es hierro, y de la edad de las poblaciones estelares. Y además, al eliminar la parte estelar, podemos analizar la línea de emisión, y con la línea de emisión vamos a tener mapas como los que muestro aquí abajo, que es un mapa del gas ionizado, es oxígeno en azul, H-alfa en verde y este nitrógeno en rojo. Y aquí vemos las regiones de formación estelar, las regiones H2 de esta galaxia. Bien, pues esos son los datos que vamos a utilizar. Tenemos mapas bidimensionales de la edad, de la metalicidad, de las poblaciones estelares, y tenemos la línea de emisión que nos van a permitir estimar con calibradores de líneas fuertes la abundancia de oxígeno. Bien, a partir de estos mapas lo que hacemos es una segregación. Este es el estudio que hizo Carlos Espinosa, y obtuvimos un catálogo de regiones H2, que es lo que nos interesa, y detectamos del orden de 25.000 regiones H2 dentro de esta muestra de galaxias. Con estas 25.000 regiones H2, para cada
región H2 de la muestra tenemos de nuevo metalicidad, edad y abundancia de oxígeno. Bueno, pues ahora vamos a explorar la distribución que hay por tipos morfológicos de estos parámetros, que es básicamente oxígeno frente a hierro, donde el oxígeno es el oxígeno del medio interestelar y el hierro es el promedio pesado en luz de las poblaciones estelares. Y mostramos aquí en esta gráfica la distribución de oxígeno frente a hierro frente a la abundancia de hierro para distintos tipos morfológicos que cubrimos en esta muestra. Lo que estamos mostrando aquí son las regiones H2. No les extraña, hay regiones H2 en S0 y en elípticas en la parte exterior de algunas de estas galaxias que todavía tienen remanente de formación estelar. Y lo que vemos en la distribución, los colores indican la edad de las poblaciones estelares, esos son los tres parámetros que teníamos, y vemos que podemos reproducir. Bueno, primero, es la primera vez que podemos presentar este tipo de distribución, lo publicamos en una letter reciente para distintos tipos morfológicos. Lo que encontramos es que reproducimos las distribuciones que ya se conocían tanto para el caso de las elípticas, tenemos el mismo tipo de caída del alpha enhancement en función de la abundancia de hierro. Esta era conocida para las elípticas. Podemos reproducir las distribuciones que se encontraban para estrellas individuales en la Vía Láctea, pero en este caso para regiones H2, tenemos una resolución muchísimo peor, por supuesto, pero en el caso de la galaxia como la Vía Láctea, que es una una SB, SBC, pues encontramos el mismo tipo de distribución a una escala de 1 kiloparsec. Y además, comparando con modelos de evolución química, como los que ha presentado antes Leticia, entonces no voy a hablar mucho de ellos, aquí hay distintos modelos de evolución química en los cuales variamos la historia de formación estelar, y al variar la historia de formación estelar y otros parámetros, como el mass loading factor, o sea, la capacidad que tienes de eyectar metales, y el depletion time, que básicamente te mide la eficiencia en la formación estelar. Variando estos tres parámetros somos capaces de reproducir las distribuciones observadas en estos datos, de tal forma que corroboramos que para historias de formación estelar más agudas, más picudas y más atrás en el tiempo, tenemos un alpha enhancement mayor, y por tanto tenemos una edad también de las formaciones estelares mayores, y para historias de formación estelar más suaves, correspondiente a galaxias más tardías, tenemos un alpha enhancement menor y con un buen acuerdo con la distribución de edades observadas. En conclusión, hemos presentado un método totalmente nuevo para poder medir el alpha enhancement en galaxias de tipo tardío. Es la primera vez que podemos explorar las tendencias de estas distribuciones de manera homogénea en un gran rango de población de tipos morfológicos de galaxias, en un gran rango de masas. Encontramos que la caída global del alpha enhancement con respecto al hierro se corrobora para todos los tipos morfológicos de todas las edades, con una modulación por el tipo morfológico en general, y usando modelos de evolución química podemos enlazar esto con las historias de formación estelar. Si quieren saber más sobre nuestros resultados, pues aquí les enseño los links a los artículos. Aquí está el link al catálogo de regiones H2, que es público y podemos usarlo con todas estas propiedades físicas que hemos descrito aquí. Y por supuesto a la tesis de Carlos Espinosa, que espero que la defienda satisfactoriamente el viernes que viene. Bueno, no el siguiente. Y con esto ya he terminado con mi tiempo, creo. Muchas gracias, Sebastián. Tenemos un minuto para preguntar. ¿Alguien tiene una pregunta? Quizás nos puedes hablar un poquito de barras de error. ¿Es más difícil o menos difícil medir el alfa sobre hierro en elípticas respecto a espirales? Bueno, el alfa sobre hierro medido en los dos casos depende realmente de la capacidad de reconstrucción del modelo que estés utilizando. Y poner barras de error, yo creo que aquí aparecía una, y entonces lo voy a mostrar. Esta es la típica barra de error que tienes en las medidas cuando tienes elípticas. Yo creo que nosotros tenemos por lo menos una estimación bastante parecida, salvo el valor absoluto del oxígeno, que depende del calibrador de líneas fuertes, puede cambiar en el EGI de alguna manera. Nuestro mayor error proviene en general de la medida de la abundancia del hierro, ¿no? Y por lo que se ve aquí, la barra de error son parecidas en el eje X y en el eje Y.
Así que intuyo que nosotros también tendremos una barra de error bastante parecidas. Pero básicamente es el eje X el que te está metiendo mayor error. Es la medida de la abundancia. Y si lo hiciéramos con el método clásico, que es hacer una síntesis de poblaciones estelares teniendo en cuenta una variable más que es el alpha enhancement, posiblemente la barra de error para espirales sería peor que la barra de error que nosotros podemos obtener. Muchísimas gracias, Sebastián. Seguimos. Ya, Seguimos. dejo de presentar. Así es, deja de compartir.